En 1953, la Guerra de Corea terminó y dejó un país dividido en dos. Por un lado, estaban los surcoreanos respaldados por Estados Unidos. Por otro lado, Corea del Norte, respaldada por China. El acuerdo de armisticio firmado por las partes beligerantes estableció un alto al fuego y el intercambio de prisioneros de guerra. También estableció la zona desmilitarizada, o zona desmilitarizada que hasta hoy divide al norte, conocido como la República Popular Democrática de Corea, República Popular Democrática de Corea, y al sur, o República de Corea, abreviatura de la República de Corea. Pero lo que el armisticio no hizo fue establecer una paz formal, al menos no según los Estados Unidos. Y la República de Corea, teóricamente las dos naciones todavía están en guerra. Durante décadas, las tensiones han estado latentes y en ocasiones han estallado en confrontaciones. ¿Qué pasaría si las tensiones aumentaran tanto que ambos lados entraran en guerra en la era moderna? ¿Quién ganaría? La respuesta podría sorprenderte. En este video, examinaremos cómo podría iniciarse un nuevo conflicto en Corea, las capacidades militares de ambas naciones y el posible desarrollo de la guerra. Pero primero, ¿cuál es la probabilidad de que estalle la guerra? Después de 70 años del fin de la guerra, la península de Corea continúa siendo uno de los lugares más militarizados y peligrosos del mundo. Un conflicto entre el norte y el sur podría involucrar a las principales potencias militares mundiales y engullir el lejano oriente, sino el mundo entero. Esa es la razón principal por la que no ha estallado la guerra hasta ahora. No ha sido del interés de los principales actores permitir un conflicto allí. La península sirve como un amortiguador estratégico entre el este y el oeste. Corea del Sur está fuertemente aliada con los Estados Unidos y otros aliados de la OTAN y se considera una nación occidental de facto, por lo que su posición en la puerta de China y Rusia brinda a las potencias occidentales una posición fuerte dentro de la esfera de influencia de sus rivales. Corea del Sur alberga aproximadamente 25.000 tropas estadounidenses y armamento avanzado como los sistemas de defensa aérea, Terminal High Altitude Area Defense y Patriot. En cambio, China y Rusia limitan con Corea del Norte. Su presencia evita que Estados Unidos ubique bases directamente en sus fronteras. Otra consideración es el problema de los refugiados, al que podrían enfrentarse ambas naciones si estallara la guerra. Se calcula que en 2024 Corea del Norte tendrá una población de 26.5 millones de personas, con solo unos 3.2 millones viviendo en la capital, Pyongyang. La mayoría de la población se considera que vive en la pobreza. El inicio de la guerra generaría una oleada de refugiados no solo hacia China, sino también hacia Rusia. Esto crearía una gran crisis humanitaria, requiriendo vastos recursos y finanzas para resolver, y posiblemente causando inestabilidad doméstica, política y social en las dos naciones más grandes. Aunque Estados Unidos tiene un pacto de defensa nuclear con Corea del Sur, y China y Rusia tienen pactos de defensa mutua con Corea del Norte, no ha sido en el mejor interés de estas potencias alterar el status quo estratégico durante décadas. Otra razón clave por la que las grandes potencias han evitado la guerra es la relevancia de Corea del Sur para la economía mundial. En 2024, su Producto Interno Bruto fue de 1.87 billones en términos nominales y 3.26 billones en términos de paridad de poder adquisitivo, o PPP. Eso lo convierte en la 14ª economía más grande del mundo y la cuarta más grande en Asia, pero quizás más importante, es tanto el 9º mayor exportador como importador del mundo. El sector manufacturero del sur está muy integrado en las cadenas de suministro globales, sobre todo en las industrias de semiconductores, electrónica y automotriz. Interrumpir esta producción se propagaría por la economía global, generando riesgos y amenazas en todo el mundo. Tanto China como Estados Unidos se verían muy afectados por desarrollos de este tipo, por lo que ambos tienen poco incentivo para sufrir un golpe económico sustancial y perder la disuasión estratégica al permitir que las hostilidades se conviertan en un conflicto mayor. ¿Qué podría cambiar lo suficiente esta situación para incitar a un lado u otro a iniciar hostilidades? Dado que los costos de la guerra para ambos lados probablemente serían devastadores, se necesitaría algo sustancial. En 2023 y 2024, la tensión entre ambas Coreas aumentó, con Corea del Sur llevando a cabo grandes ejercicios militares junto a Estados Unidos y otros países occidentales. Como respuesta, Corea del Norte lanzó misiles al mar de Japón para demostrar su propia fuerza. En 2024, Kim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte, modificó la constitución del país para rechazar como objetivo la reunificación pacífica con el sur. Las dos naciones también participaron en una forma de guerra aérea de bajo nivel, con el sur enfureciendo al norte al enviar drones llenos de panfletos de propaganda anti-Kim y memorias USB, y el norte respondió llenando globos con basura e incluso excremento humano. Pero es poco probable que estas acciones sean suficientes para desencadenar una guerra total. Eso se debe a las amenazas sutiles y no tan sutiles de Kim, de presionar el gran botón rojo y lanzar misiles nucleares al sur.
Para Corea del Norte, la disuasión de su pequeño pero potencialmente devastador arsenal nuclear es el principal garante de su supervivencia. Y para Corea del Sur, la existencia de este arsenal es su mayor amenaza inmediata. Por lo tanto, si Kim llegara a creer que Corea del Sur está a punto de lanzar un ataque preventivo para eliminar sus instalaciones y armas nucleares, eso podría ser suficiente para que declare la guerra y ataque. Por otro lado, si Corea del Sur estuviera segura de que Corea del Norte se prepara para un ataque nuclear o convencional a gran escala, el ataque preventivo que teme Kim estaría definitivamente sobre la mesa. Pero, ¿cómo podría desarrollarse un enfrentamiento entre las dos naciones? Hay varios factores a considerar. Lo crucial es si la guerra sería con armas convencionales o nucleares, y el rol de los aliados de ambas naciones. Comencemos con la opción menos probable, una confrontación nuclear. La principal razón por la que un ataque nuclear probablemente no sería el primer movimiento de la República Popular Democrática de Corea es la proximidad de las dos naciones. Es una cosa lanzar bombas nucleares sobre naciones a miles de millas a través de un océano, como lo hizo Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki, en Japón, en 1945, la única vez que se han utilizado armas nucleares en la guerra. Es completamente diferente cuando el objetivo está a solo 121 millas de distancia, la distancia que separa las dos capitales de Seúl y Pyongyang. Un viejo dicho afirma que un hombre malvado quemará su propia nación hasta las cenizas para gobernarla. Aunque el líder supremo Kim es indudablemente excéntrico, beligerante y aparentemente empeñado en asegurar que su dinastía familiar retenga el control sobre Corea del Norte pase lo que pase, no está claro que este dicho se le pueda aplicar. Y es casi seguro que si autorizara el uso de armas nucleares contra Corea del Sur, tendría que ver a su propia nación sufrir junto con las consecuencias, sin garantías de su propia supervivencia. Se estima que para 2024 Corea del Norte tendrá un arsenal de alrededor de 50 armas nucleares, con capacidad de producir material para 6 a 8 armas nucleares anualmente. Se calcula que la mayoría son ojivas estratégicas, no tácticas. Esto implica que su propósito es causar una destrucción amplia y muertes de civiles, en vez de ataques restringidos para destruir solo objetivos e infraestructura militar. Seúl, probablemente el principal objetivo de un ataque nuclear, está a solo 30 millas de la zona desmilitarizada. Si Corea del Norte lanzara una bomba nuclear de gran tamaño sobre la ciudad, mataría a cientos de miles o millones de personas al instante. Probablemente millones más en las zonas de caída inmediata y cercana morirían por envenenamiento por radiación y otras heridas en los días y semanas siguientes. Mientras tanto, si se lanzaran varias de estas bombas en diferentes partes de la extensa y densamente poblada Pyongyang, capital de Corea del Norte, el daño aumentaría exponencialmente. Habría devastación en la ciudad con millones de muertos, moribundos, heridos graves, atrapados y caos del transporte durante la huida masiva de residentes. Sin embargo, ambos países sufrirían las consecuencias de un ataque nuclear mutuo. En primer lugar, la lluvia radiactiva de una sola explosión nuclear estratégica en la península probablemente haría que la mayoría del territorio sea peligrosamente radiactivo durante décadas o siglos. Millones morirían prematuramente y otros tantos huirían, especialmente los cercanos a la frontera con China. La producción agrícola en el sur de Corea del Norte sería casi imposible. Incluso antes de un contraataque de Estados Unidos, Corea del Sur ha poseído durante mucho tiempo la proeza tecnológica y las capacidades para crear un disuasivo nuclear propio, pero no lo ha hecho. Esto se debe principalmente a su alianza defensiva con Estados Unidos, que brinda un amplio paraguas nuclear, con garantías de contraataque devastador en caso de un ataque nuclear contra el país. Para respaldar la amenaza, Estados Unidos mantiene una flota de bombarderos, submarinos y misiles balísticos terrestres armados y listos en la región. Esto implica que, en cuestión de horas o incluso minutos después de que Corea del Norte ataque Seúl, gran parte de Pyongyang y sus instalaciones militares, incluyendo las nucleares, probablemente quedarían reducidas a un páramo radiactivo. La reacción a tal evento sería impredecible, por decirlo menos. China o Rusia actuarían en sus pactos de defensa mutua con Corea del Norte y lanzarían ataques de represalia. ¿Tendrían apetito por un conflicto en expansión que quizás involucre a Japón, Australia, Irán, la OTAN y más allá? ¿O podría un resultado de una Corea del Norte radiactiva y despoblada servir como una disuasión estratégica aún más efectiva que el estatus de paria que tienen ahora? Es difícil predecir si un enfrentamiento entre Corea del Norte y Corea del Sur se volvería nuclear de inmediato o involucraría armas nucleares en absoluto. Aunque en teoría, esa podría ser la mejor oportunidad de éxito de Kim, si la destrucción mutua asegurada se considera un éxito. En cuanto a fuerzas convencionales, existe una gran disparidad entre ambos bandos, favoreciendo a Corea del Sur. Aunque el norte puede tener ventaja en cantidad, el sur tiene una abrumadora ventaja en calidad. La superioridad tecnológica y de fabricación de Corea del Sur se extiende más allá de superconductores, vehículos, Samsung y chips.
Sus productos militares están entre los más tecnológicos y demandados en el mundo. En cambio, el arsenal de Corea del Norte consiste principalmente en equipos de la era soviética, y no está claro cuánto de ello aún funciona, y menos aún qué tan efectivamente. Corea del Norte tiene una fuerza militar más grande que Corea del Sur en términos de personal activo, con aproximadamente 1.32 millones en comparación con los 600.000 de Corea del Sur. Sin embargo, Corea del Sur tiene una fuerza de reserva más grande, con alrededor de 3.1 millones de personal, en comparación con los 560.000 de Corea del Norte. El servicio militar obligatorio es de 7 a 10 años en el norte, mientras que en el sur es de 21 meses en promedio. A pesar de las grandes diferencias en presupuesto, tecnología e instalaciones, se considera que las tropas del sur están mucho mejor entrenadas, equipadas y armadas. Aunque las tropas surcoreanas han participado en misiones de paz de la Organización de las Naciones Unidas, ninguno de los lados tiene experiencia real de combate en los últimos 70 años, por lo que su desempeño en el campo de batalla es incierto. Las diferencias en armamento entre los dos bandos son incluso más notables. Corea del Norte produce una diversa gama de hardware militar como vehículos ligeramente blindados, tanques, buques navales, submarinos y sistemas de armas avanzados como misiles balísticos. Pruebas realizadas en 2024 indican el creciente potencial de algunos de estos sistemas, particularmente su tecnología de misiles. En general, Corea del Norte no ha tenido los recursos para desarrollar el arsenal de armas avanzadas que tiene el sur, que gastará alrededor de $262.800 millones en su ejército en los próximos 5 años, en comparación con solo $1.500 millones para el norte. En el aire, el sur tiene una gran ventaja. La República Popular Democrática de Corea cuenta con unos 951 aviones militares en total, en comparación con alrededor de 1.576. Pero la diferencia es cualitativa, no cuantitativa. La flota del norte comprende principalmente aviones rusos y chinos de la era soviética, como el MiG-21, MiG-29, MiG-23, Su-7 y Su-25 rusos, más alrededor de 100 Shenyang J-5 y J-6 fabricados en China. En contraste, el sur tiene 16 F-35As de última generación de Estados Unidos, 167 F-16 Northrop, F-5s y helicópteros de ataque avanzados, como el AH-1 Cobra y AH-64 Apache. Los aviones F-35A y F-16 poseen armamento más avanzado, como misiles guiados de precisión aire-aire y aire-superficie. En una batalla aérea pura, el resultado probablemente sería una carnicería para el norte. En el mar, Corea del Norte tiene una gran ventaja numérica sobre Corea del Sur, con 505 barcos frente a solo 200. De nuevo, lo que cuenta es la calidad, no la cantidad, y el sur tiene una ventaja distintiva pese a la desigualdad numérica. Para empezar, el sur tiene 2 portaaviones, aunque para ser justos, estos gigantes de la clase Dokdo están construidos más para helicópteros que para aviones de ataque. Corea del Norte carece de todo eso. La Marina de Corea del Sur posee una gama de destructores, fragatas y corbetas modernas, equipadas con capacidades ofensivas y defensivas de vanguardia. En contraste, solo 5 barcos de la Marina norcoreana pueden considerarse fragatas o corbetas y son antiguos con capacidades limitadas. Corea del Norte tiene una ventaja numérica significativa en submarinos, lo que podría marcar la diferencia en un área naval. Corea del Norte tiene 35 y Corea del Sur 22. Existe una gran diferencia de calidad entre los modernos submarinos surcoreanos y los más pequeños y antiguos de Corea del Norte. Es factible que los submarinos de Corea del Norte puedan infiltrarse en aguas surcoreanas y causar daños antes de ser localizados y destruidos por los sistemas de radar y misiles superiores de Corea del Sur. Es probable que el resto de la flota esté en el casillero de Davy Jones antes de tener mucho impacto. Las diferencias entre ambas naciones son igualmente marcadas en tierra. Se estima que Corea del Norte tiene 5.845 tanques, mientras que Corea del Sur cuenta con 2.501. Sin embargo, la diferencia real yace en la modernidad y el poder. Los tanques de Corea del Norte son principalmente T-55 T-62000 soviéticos, PT-76 y Pokpong-Hos de fabricación local. Corea del Sur produce uno de los mejores tanques del mundo, el K-2 Black Panther y sus predecesores, el impresionante K-1 y el mejorado K-1A1. Las diferencias de poder de fuego y armadura entre estas dos flotas de tanques son tan grandes que no está claro si los tanques norcoreanos siquiera tienen la capacidad de dañar a los K-1 o K-2. Su armadura brindará cierta protección contra proyectiles modernos. El norte tiene una ventaja numérica en artillería que podría ser significativa en un conflicto con el sur, a pesar de estar 1 o 2 generaciones atrás en capacidades. En total, Corea del Norte tiene alrededor de 12.000 piezas, en comparación con alrededor de 8.633 para Corea del Sur.
Se estima que el norte ha producido y almacenado millones de proyectiles. Se ha informado que han enviado a Rusia más de 5 millones de proyectiles de 155 mm para su uso en la guerra de Ucrania. Eso es casi el doble de lo que se estima que la OTAN puede producir en un año. Miles de piezas de artillería capaces de disparar estos proyectiles se encuentran en el accidentado terreno que bordea la zona desmilitarizada, siendo difíciles de eliminar. Pero lo crucial es que Seúl está al alcance de sus proyectiles, algo que será significativo si estalla una guerra. Con el escenario listo, veamos cómo podría desarrollarse una batalla entre el norte y el sur. Corea del Sur tiene dos planes militares en marcha, uno para instigar un ataque contra Corea del Norte y otro para repeler un ataque convencional. El plan de ataque preventivo, Kill Chain, implica que las fuerzas especiales coreanas vuelen a Corea del Norte para identificar o destruir ubicaciones sospechosas de lanzamiento de misiles. Estas unidades podrían atacar los misiles con armas pesadas, o esconderse y pedir ataques aéreos y con misiles de crucero. Una vez iniciado Kill Chain, cientos de misiles y aviones convencionales se dirigirían hacia el norte para intentar destruir los misiles móviles de Corea del Norte, matar a Kim Jong-un o destruir sus medios de comunicación con sus fuerzas nucleares en el campo. Este ambicioso programa es uno de los escasos planes de disuasión convencional ofensiva para contrarrestar las conocidas armas nucleares. Un plan de contingencia similar, Castigo Masivo y Represalia de Corea, o Castigo Masivo y Represalia de Corea, buscaría destruir no solo las armas nucleares de Corea del Norte, sino también el régimen. A diferencia de Kill Chain, que implica solo ataques con misiles guiados con precisión y un puñado de fuerzas especiales, Castigo Masivo y Represalia de Corea también implica una invasión aparentemente suicida del norte por 3.000 Marines de Corea del Sur. Sin importar qué lado intente una invasión, la batalla inicial probablemente será una de las más sombrías y sangrientas desde la Segunda Guerra Mundial. La zona desmilitarizada es uno de los terrenos más minados del mundo. Se dice que las brújulas fallan en ese lugar por la alta concentración de metal en el suelo. Eso implica que cualquier intento de cruzar el accidentado terreno de la zona desmilitarizada con tropas, tanques y vehículos blindados resultará en una masacre. Pero una invasión probablemente sea la mejor oportunidad de Kim para la victoria, o al menos asegurar un resultado que lleve a un nuevo alto al fuego, manteniendo el control sobre lo que queda de su nación. Debido a la desigualdad de poder, no hay escenarios de guerra donde el norte pueda obtener una victoria decisiva con armas convencionales. La mejor estrategia de Corea del Norte probablemente sea bombardear Seúl con fuego de artillería extendido e intensivo mientras intenta invadir con una gran fuerza terrestre. La intención sería cruzar las 30 millas hasta Seúl y ocupar parte de la ciudad. Aunque se estima que muchos de los sistemas de artillería obsoletos de Corea del Norte están inoperables, la mayoría de los proyectiles no llegan a sus objetivos o no detonan. Es probable que los daños a Seúl sean horribles, aunque la mayoría de los edificios en Seúl están diseñados para resistir la artillería. Es una ciudad densamente poblada, con muchos rascacielos. Aunque Corea del Norte decida no usar sus grandes arsenales de armas químicas y biológicas durante el ataque, habría decenas o cientos de miles de muertos y heridos, con caos mientras los residentes aterrorizados intentan huir. Si las fuerzas norcoreanas logran cruzar la zona desmilitarizada y entrar a Corea del Sur, el avance hacia Seúl será probablemente un infierno en la tierra. Corea del Sur lanzará un ataque con cohetes, misiles y artillería contra las tropas norcoreanas desde tierra, mar y aire. Un gran número de soldados serán asesinados, y cualquier intento de retroceder probablemente conducirá a una destrucción aún mayor. Es probable que Corea del Norte envíe un gran contingente de fuerzas especiales para causar daño a través de sabotajes e infiltraciones encubiertas. Se desataría también una guerra cibernética a gran escala, buscando derribar o incapacitar gran parte de la infraestructura digital de comando y control de Corea del Sur. Si la invasión de Seúl fracasa y el ejército invasor es derrotado antes de llegar significativamente a la ciudad, Kim tendría que aceptar una derrota contundente o recurrir a lo nuclear. Eso suponiendo que alguna de sus instalaciones nucleares aún esté en pie. Si Corea del Norte logra invadir y ocupar parte de la ciudad, probablemente seguirían meses de guerra urbana dentro de los límites de la ciudad, con las fuerzas de Corea del Sur y posiblemente las de Estados Unidos intentando erradicar a los norcoreanos. Erradicar a Corea del Norte podría no ser tan simple dependiendo de qué partes de la ciudad ocupen. Corea del Sur podría ser reacia a usar armas pesadas como misiles de crucero en su propia infraestructura y edificios, especialmente si muchos ciudadanos están atrapados en la zona de batalla. A medida que la guerra se extiende, el impacto en la población y economía de Corea del Sur se intensificará. Si las tropas norcoreanas resisten lo suficiente, podrían asegurar un alto al fuego o terminar la guerra en términos aceptables para Kim. Mientras se lleva a cabo la batalla por Seúl, es probable que gran parte del norte sea diezmada por los misiles de Corea del Sur. La crisis de refugiados en la frontera de China se intensificaría,
Por lo que incluso si Corea del Norte atacara primero, China y Rusia se mostrarían reacios a entrar directamente en el conflicto, pero se verían obligados a actuar. Al final, es probable que una nueva guerra coreana no nuclear termine por la intervención decisiva de China, con las demás partes absteniéndose de interferir. China es el país con más que perder en una guerra prolongada en su frontera y el que más se beneficiaría al detenerla. Dependiendo de la situación en ese momento, el acuerdo podría implicar garantías de seguridad para Kim, reconstrucción de ambos países y un retorno a un tipo de status quo tenso, similar al que existe hoy. Entonces, ¿quién gana? Al final, es probable que nadie gane. Aunque el norte corre más riesgo de ser borrado del mapa y sufrir mayores pérdidas en personal, equipo y potencial económico, el sur también quedaría devastado. La destrucción en ambos lados sería incalculable y la recuperación tomaría años, si no décadas. Eso sin mencionar el posible daño a otros países. Si las cabezas frías no prevalecen, Estados Unidos, China, Rusia, Japón y otras naciones directamente afectadas podrían ser arrastradas y la situación empeoraría exponencialmente. Esto podría crear otra Ucrania en el lejano oriente, llena de un peligro aterrador e impredecibles consecuencias que repercuten en todo el mundo. ¿Crees que alguno de los lados tiene suficiente ventaja para lograr una victoria definitiva? ¿Cómo crees que podría desarrollarse una nueva guerra de Corea? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios y gracias por ver. Revisa, los norcoreanos han tenido suficiente, quieren volver a casa, o haz clic en este otro video.